Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Ortega López del grupo 2.3 de Ingeniería en Procesos Industriales y en este video explicaré el desarrollo de la práctica de dispositivos optoeléctricos. El desarrollo de la práctica se llevará a cabo en Multisim y por lo que ocuparemos resistencias, LEDs y un display de 7 segmentos. Eh, Primero armaremos el siguiente circuito en Multisim. Ya lo tenemos aquí hecho. Y dice que iremos incrementando el voltaje empezando de 0.4 volts con un incremento de 0.2 hasta llegar a 2.6 volts. Con esto tomaremos la corriente, haremos la medición y más adelante explicaré los cálculos. Aquí ya tengo hecho los circuitos de 0.4 volts, 0.6, 0.8 y así hasta el 2.6. Aquí podemos observar que el LED se encuentra apagado debido a que el voltaje es muy bajo. No fluye la suficientemente corriente para atravesar el LED. Entonces aquí funcionaría como un circuito abierto el LED. Por eso nos da una corriente pues cero, pero sí tenemos una diferencia de potencial muy pequeña en este caso. A partir de 2 volts es cuando tenemos el LED encendido, es cuando se alcanza una corriente suficiente para encender el LED. En este caso utilizamos un LED rojo que su caída de voltaje del LED varía de 1.5 a 2.5 volts. Depende del tipo de LED y del color. En este caso el rojo ocupa 1.8 volts aproximadamente. Aquí pues incrementa el voltaje de entrada, incrementa la corriente, por lo tanto también funciona como un circuito cerrado y el LED encendido. Teniendo terminados los circuitos con las mediciones que nos indican, nos pasamos a los cálculos. Yo empecé los cálculos a partir del circuito de 2 volts, ya que en los anteriores no existe un flujo de corriente, por lo tanto es igual a cero. Lo primero que hicimos es calcular la corriente en el LED. Esto con la fórmula del voltaje de entrada menos el voltaje del LED entre el valor de la resistencia. En este caso nosotros utilizamos una resistencia de 30 ohms en todos los circuitos y haciendo la operación el primer circuito nos da un resultado de 6.66 mA. Aplicamos esa fórmula en los siguientes circuitos para obtener la corriente de cada uno. A continuación, para calcular la caída de voltaje en el LED, primero calculamos el voltaje en la resistencia de cada circuito con la ley de Ohm. Con la corriente que calculamos aquí anteriormente y la resistencia, obtenemos el voltaje de la resistencia de cada circuito. Después utilizamos el voltaje de entrada de cada circuito junto con el voltaje de la resistencia para obtener el voltaje en el LED con la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces tenemos aquí para el primer circuito que empiece a conducir corriente, el de 2 volts, el voltaje en el LED es de 1.81 volts, el siguiente circuito de 1.81 volts igual, y pues como se ve todos nos salen similares. Para comprobación, pues aquí tenemos el circuito de 2 volts, nos da 1.7, bastante aproximado. El siguiente 1.8 ya está más aceptable.
y aquí la corriente nos da de 13.19. En los cálculos este nos da de 13.33, también está muy aceptable. Bueno, el siguiente paso que nos pide en el desarrollo de la práctica es rellenar la siguiente tabla y graficar la curva. En este caso utilizamos Excel y así es como nos quedaría la gráfica de la curva del voltaje y la corriente de los circuitos. Aquí se puede notar que en los primeros circuitos pues no existe una corriente hasta el circuito de 1.8 volts, que ya existe corriente pero no la suficiente para conducir sobre el LED. Entonces por eso tomamos desde el circuito de 2 volts. Otro dispositivo que utilizaremos es el display de 7 segmentos en este caso, y como dice aquí en la instrucción, apoyándonos de la siguiente tabla de esta, vamos a formar los dígitos que se nos indica. Esto utilizamos este circuito, es un display de 7 segmentos en este color azul, una resistencia de 30 ohms, la tierra y nuestra fuente de corriente directa. Aquí pues el funcionamiento del display es según la conexión a la que va, prenden, bueno, se ilumina la rayita en el display, formando así números del 1 al 9 y letras de la A a la F. Como podrán ver, aquí están los diferentes tipos de conexión. Para el 1, en el 9 pues es hasta donde se puede colocar los números y empieza letras, la mayúscula, B minúscula, C, D minúscula y la E, y la F también. Pues sería todo por el momento. Saludos.